compartir una vez más su palabra, esta vez desde nuestro servicio de escuela dominical. Palabra que se encuentra hoy en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, en estos tiempos, Señor Dios mío, de sufrimiento. En el nombre de Jesús, te pedimos su gracia, Señor, y también te rogamos el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para que tu pueblo pueda ser edificado. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y gracias, Señor. ¿Qué haría usted si tuviera la oportunidad de adquirir linaje obteniendo un título de nobleza? De seguro, sin dudarlo mucho, aceptaría la propuesta, sabiendo que al hacerlo obtendría privilegios financieros, sociales y de otra índole. Quizás a partir de ese momento se sentiría diferente y basaría su identidad en el hecho de que ahora es un aristócrata. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los diferencia del resto de la mayoría y plantea como concepto respuestas a preguntas muy interesantes, preguntas como quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué tengo, qué puedo, de dónde procedo. Los seres humanos, buscando respuestas a estas preguntas y tratando de dar sentido a sus vidas, muchas veces se agrupan por profesiones, por oficios, por clases sociales, por intereses, por preferencias. Y mientras se agrupan, sienten que reafirman su identidad y disfrutan de ciertos privilegios. Muchos tienen problemas con la identidad y han surgido tantas como prolífica es la imaginación de los seres humanos. Y es que está en nosotros la necesidad de ser y de pertenecer. Y si de pertenecer se trata, ¿qué le parece? Pertenecer a un buen linaje. Un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. En Europa y los países que fueron colonias europeas es muy importante para la sucesión de títulos, de propiedades y también para acceder al disfrute de ciertos privilegios. En otras culturas, el linaje establece el derecho a las herencias y ha servido y aún sirve para heredar o contraer matrimonios. Así como tener un linaje da acceso al disfrute de ciertos privilegios y muchos fundamentan su identidad en ello, el cristianismo también tiene privilegios que son absoluta posesión de los verdaderos creyentes. Y es en esos privilegios que se fundamenta nuestra identidad. Ante la crisis que recorre al mundo en este sentido, ¿cómo puede afirmar el creyente su identidad? Con esta lección iniciamos una serie de 3 estudios nominada Afirmando nuestra identidad. Hoy le proponemos considerar el primer privilegio que disfrutamos y sobre el cual fundamentamos nuestra identidad. Estaremos compartiendo bajo el título Conociéndonos mejor. Leíamos al inicio el versículo, en la epístola de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, donde Pedro le dice a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido. La primera epístola de Pedro fue escrita a creyentes en sufrimiento que estaban considerando abandonar la fe. Dispersados por varias naciones, en su condición de extranjeros, sufrían una crisis de identidad. Y Pedro escribe para animarles. Y es que ante el sufrimiento podemos afirmar nuestra identidad conociendo nuestra condición. Para afirmar su identidad, Pedro lo hace de una manera muy interesante. Él, sabiendo que ellos estaban considerando abandonar la fe y volver a su vida anterior, él establece un contraste entre la vida que ellos tenían antes y la vida que tienen ahora. Porque es que ciertamente la identidad nos plantea esa pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde procedemos? Y Pedro les dice: ¿quiénes eran ustedes? ¿Quiénes eran sus antepasados? Eran un conjunto de tribus bárbaras que vivían en los confines de la tierra bajo el yugo del poder romano. Pero después que aceptaron a Jesucristo, ahora ustedes son pueblo de Dios. Los que antes no eran pueblo, ahora sí son pueblos de Dios. Dice la palabra en primera de Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Él estaba hablando a los expatriados de la dispersión, personas que habían sido arrancadas de su tierra y que estaban distribuidas por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sufrían una crisis de identidad y él les escribe para tratar de exhortarles a que no abandonaran la fe.
Hoy también como Iglesia de Dios debemos basar nuestra identidad en que, sin importar lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos y podemos disfrutar de una estrecha relación con nuestro Dios a través de la persona de Jesús. Dice la palabra en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados como hijos en la familia del Señor y en eso se sustenta nuestra identidad. Podemos afirmar la identidad reconociendo el privilegio de ser hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, solo a ellos, y era claro, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La segunda forma en la que podemos afirmar nuestra identidad es obedeciendo al Señor. Los creyentes en este tiempo en que se escribe la primera epístola de Pedro habían sido dispersados y ellos estaban considerando, como se dijo anteriormente, abandonar la fe. Teniendo en cuenta todo esto, Pedro le dice, mas vosotros sois linaje. El linaje, como ya habíamos explicado, es la línea de sucesión y también de antecedentes de toda persona. De Israel procedía la línea genética del Salvador del mundo. Ellos como pueblo habían sido creados por Dios mismo, con el objetivo de garantizar la línea genética a través del cual iba a venir el Salvador del mundo, y con ese privilegio ellos también tenían la responsabilidad de preservar el linaje y tenían la responsabilidad también de no contaminarse con otras naciones. Y es que ciertamente tener linaje es un privilegio, pero también implica renunciar, sufrir y demanda por todas las cosas obediencia. Para disfrutar los privilegios del linaje hay que someterse a una rigurosa disciplina y desarrollar el carácter. La identidad cristiana se reafirma a través de la obediencia de los hijos de Dios. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:2b, elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La iglesia pertenece a Dios, debe vivir conforme a esa condición. Tener su linaje es un privilegio y una responsabilidad. Si por pertenecer a un linaje real, pero terrenal, los hombres se abstienen de ciertos derechos y pasiones, ¿cuánto más nosotros no debiéramos abstenernos de todo mal, como dice la palabra en 1 de Corintios 9:25, para ganar la vida eterna? Pablo le hablaba a los corintios y les decía, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Podemos afirmar nuestra identidad obedeciendo al Señor. Otra forma de afirmar nuestra identidad es viviendo por la fe. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El sufrimiento y el destierro afectó profundamente la identidad de los creyentes, y ellos quitaron la vista de Jesús y casi naufragan en la fe. Se cuenta de un matrimonio que salió a pasear por la costa este de Estados Unidos en un yate, y cuando habían avanzado unas cuantas millas náuticas decidieron tirarse y darse un chapuzón, pero a la esposa la corriente empezó a alejarla del yate, hasta el punto que ya el esposo no la podía alcanzar. Y ellos toman una decisión. El esposo nadaría contracorriente para mantener el yate a la vista, de forma tal que él pudiera llegar a donde estaba el yate e ir a buscar a su esposa. También pasa que cuando el sufrimiento embarga nuestras vidas, sucede que tendemos a quitar los ojos de Jesús, porque es que el sufrimiento dañar nuestras emociones. El sufrimiento afecta a nuestro entendimiento, es decir, que daña también nuestra mente. Pero en esas condiciones es necesario que nosotros pongamos los ojos en Jesús. El versículo que utilizamos nos exhorta y nos da el ejemplo que siguió nuestro Señor. Dice la Biblia que debemos poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, porque aún Él soportó el sufrimiento de la cruz, menospreció el oprobio y pudo sentarse a la diestra del Padre, porque soportó con gozo el sufrimiento.
Él puso los ojos en el premio que tenía delante. Así también nosotros, cuando estamos sufriendo por diferentes causas, por la pobreza, por los conflictos interpersonales, por la enfermedad, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, aún cuando estemos sufriendo, porque es que podemos afirmar nuestra identidad si vivimos por la fe. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, del 38 al 39, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Es nuestra exhortación que ante el sufrimiento afirmemos nuestra identidad viviendo por la fe. El segundo elemento que vamos a considerar es lo otro que le dice Pedro a los creyentes que estaban sufriendo. Él le dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ellos debían ver que su identidad estaba en Dios, en haber sido adoptados en la familia de Dios como hijos. Ahora ellos eran una raza especial, que habían sido redimidos de todo linaje, lengua, tribu o nación. Y en medio del sufrimiento ellos debían orientarse a la realidad de que habían sido escogidos por Dios. Dice la palabra en Isaías 44:2. Así dice Jehová, y le está hablando Dios a Israel, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, porque yo te escogí. La elección de Israel no fue humana. Dios les creó y los escogió de forma eterna, inmutable e inequívoca, para creer y ser salvos. En esta elección soberana descansa la identidad de la nación israelita. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Y aunque sufrirían, la ayuda de Dios les daría la paz en cada situación. Y debían consagrarse por haber sido los escogidos. En cuanto a la iglesia, dice la palabra en Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, y es Jesús el que está hablando, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es decir, que nosotros como iglesia somos el pueblo escogido. Dice también la palabra en Romanos 11:15, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La iglesia hoy es esa raza, es ese linaje escogido por gracia que fundamenta su identidad no en su raza ni en su cultura, ni siquiera en el pertenecer a algún grupo en particular, sino en el hecho de haber sido escogida. Cuando llega el sufrimiento y parece que la vida no tiene sentido, cuando traten de discriminar a un creyente por cualquier motivo, debemos reforzar nuestra identidad en el privilegio de ser escogidos de Dios. Podemos afirmar nuestra identidad en el privilegio de que Dios nos ha escogido. Otra forma de afirmar nuestra identidad es alcanzando el propósito de Dios. Israel fue escogido por gracia y con propósitos: preparar el linaje del Salvador y dar a conocer el nombre del Señor en todas las naciones de la tierra. Dice la Biblia, para que nadie se enalteciera, incluso el pueblo de Israel, en Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, que por gracia Dios escogió a Israel, y también por gracia Dios escogió a su iglesia. Tras el fracaso de Israel, la iglesia es ahora el Israel espiritual. Su identidad descansa en ser la elegida del Señor y con el privilegio de la responsabilidad de anunciar el Evangelio. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. La iglesia del Señor no es un estadio para que los creyentes queden como simples espectadores. El Señor tiene un plan para cada hijo y debe buscarse, encontrarse y asumirse. Es muy importante que demos pasos en esa dirección, porque la identidad se confirma solo cuando se vive conforme a ese plan. Cuando el creyente alcanza el propósito de Dios para su vida, es entonces que su existencia tiene sentido. Va a disfrutar plenamente de los privilegios espirituales que la condición de hijo le concede, y también tendrá respuesta para las preguntas claves que plantea la identidad. ¿Cuáles son esas preguntas claves? Las estuvimos viendo al inicio. ¿Quiénes somos?
La Biblia nos dice en Romanos 8:15 que somos miembros de la familia de Dios. ¿De dónde procedemos? Dice la Biblia en Efesios 2:10, fuimos creados desde antes de la fundación del mundo y destinados para buenas obras. Somos hechura de Dios. ¿Qué tenemos? La Biblia nos responde en 1 de Pedro 2:9, tenemos el mejor de los linajes, tenemos el linaje de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos vivir por la fe en Jesús. La Biblia nos dice que el justo, es decir, la persona que confía en Dios, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para salvación del alma. La otra pregunta que nos plantea la identidad y que la Biblia también da respuesta, dice, ¿hacia dónde vamos? Bueno, también la Biblia nos responde que debemos ir y debemos aplicarnos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, y nuestra vida no tiene sentido hasta que no encontramos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Debemos ir y caminar en esa dirección, alcanzar el propósito de Dios para la vida y confirmar de esta forma nuestra identidad. Es nuestra exhortación que afirmemos nuestra identidad alcanzando el propósito de Dios. Ante la crisis de identidad que recorre al mundo, la Iglesia de Jesús puede y debe estar tranquila. Su identidad no se basa en sus posesiones, no se basa en su origen, no se basa en la clase social a la que pertenece. La identidad de la Iglesia cristiana se basa en el privilegio espiritual de ser un linaje escogido. Hoy hemos visto las formas en que podemos afirmar nuestra identidad. Podemos afirmar nuestra identidad, número 1, conociendo nuestra condición de hijos, de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Número 2, podemos afirmar nuestra identidad obedeciendo al Señor, porque para eso fuimos creados. Podemos también afirmar nuestra identidad viviendo por la fe. Número 4, conociendo que somos los escogidos de Dios. Y por último, podemos afirmar nuestra identidad alcanzando el propósito de Dios para nuestras vidas. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos das de haber podido compartir tu palabra. En tiempos, Señor, donde hay una profunda crisis de valores, Señor, y una profunda crisis de identidad, Dios mío, tú nos estás exhortando, Padre, a que afirmemos nuestra identidad en los privilegios espirituales, Señor, que por la fe tú nos has concedido, Señor. Tú nos has hecho, Dios mío, un pueblo escogido. Tú nos has hecho, Señor, un linaje escogido. Y te damos gracias por eso, Señor. Que cada uno de tus hijos pueda, Señor, afirmar su identidad, Dios mío, en tu palabra, Señor, y en lo que tú has hecho de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios mío, y te damos gracias. Amén y gracias, Señor. Dios te bendiga.